columna de agua provoca un desplazamiento horizontal del agua que se convierte en una ola, digamos. Es muy interesante porque la velocidad y la altura con la que se mueve esta ola depende básicamente del tirante de agua, de qué tan profunda es el agua. De tal manera que en alta mar, en mar abierto, como decía los doctores, esta ola se mueve pues a velocidades grandes como las de un jet, a unos 800 kilómetros por hora, y sin embargo cuando van arribando a las costas, dado que la altura de agua en las costas es menor, la velocidad con la que se propagan estas olas va disminuyendo sensiblemente, pero su altura va creciendo, ¿no? Entonces están relacionadas la velocidad y la altura. Sí, claro, hay unos sistemas de pronóstico y de monitoreo de tsunamis que yo diría que han cambiado de manera importante desde el sismo de diciembre del 2004, del sismo de Sumatra, que provocó un tsunami muy importante que mató a mucha gente, no solo en Indonesia, en Sumatra, sino inclusive, por ejemplo, en lugares como la India, alejados una gran distancia. Estos sistemas de monitoreo son mixtos, digamos, en general, son variados, pero incluyen, por ejemplo, boyas en alta mar que van midiendo el cambio de la columna de agua y pueden irse monitoreando con el tiempo. Yo creo que han sido esfuerzos muy grandes y sí, efectivamente creo que ahora se tiene un buen sistema de alertas para tsunami, al menos a distancias grandes, ¿no? El tsunami en distancias cortas, por ejemplo, este caso del sismo de Japón, el tsunami que azotó las costas de Japón, pues es otra historia porque el tiempo disponible es mucho menor que el tiempo, se dan cuenta, ¿no?, que el tiempo que llega la ola hasta América, por ejemplo. Y estos sistemas de alerta de tsunami son, yo creo que esfuerzos locales muy importantes en los que no depende tanto de lo que ya haya ahorita establecido, sino que está en fase de investigación, ¿no? Por eso es tan importante la investigación, porque bueno, vamos tendiendo a generar sistemas que puedan abarcar también estos tsunamis locales, como podría pasar eventualmente en el caso de México. Gracias. Antimio Cruz, de La Crónica, por favor. Gracias, buenas tardes. Quisiera yo preguntarles un aspecto que es científico pero que también es social, el hecho de que los asentamientos irregulares multiplican el riesgo de que pueda haber una tragedia cuando se presenta uno de estos problemas. Y hace apenas algunas semanas en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico hablaba un legislador de Guerrero diciendo el gran número de nuevas construcciones de unidades habitacionales que se han construido a lo largo de la franja de Guerrero en zonas de alto riesgo, apoyados en amparos que han dado jueces permitiendo construir. Mi pregunta es si ustedes como Instituto de Geofísica tienen algún mapa o tienen algún recuento de asentamientos irregulares que se estén construyendo en este momento en el Pacífico o que hayan visto aparecer en los últimos años en zonas de riesgo, considerando que no solamente vale la pena o no solamente es suficiente tener salidas de emergencia si toda una unidad habitacional o toda una ciudad está construida en zona de alto riesgo. Si ustedes saben zonas del Pacífico mexicano donde esté creciendo este riesgo por asentamientos irregulares. Gracias. Lo que le puedo comentar es que existe un proyecto importante, ambicioso, en conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Universidad Nacional, en tener una identificación de las zonas en que puede haber un riesgo, en particular sobre tsunamis. Una de las cosas que se ha pedido es hacer levantamientos con un radar conocido como LIDAR, que es un radar de alta precisión que nos
permitiría tener fotografías aéreas muy exactas de toda la zona de la costa por dos razones: una, identificación de estos asentamientos, por supuesto, y la otra, el poder definir con mucha precisión las cotas que hay en la elevación con respecto al nivel del mar, porque con modelos que se han propuesto a través de la investigación, lo que se ha determinado es establecer un nivel al cual podría llegar potencialmente una ola de un tsunami generada por un sismo mexicano. Ya contemplando en estos mapas exactos la ubicación de estos asentamientos, esa información sería transferida a los organismos de protección civil, que son los responsables a final de cuentas de que esa gente sepa cuál es el riesgo que hay. Deberíamos identificar si hay escuelas, si hay hospitales, por supuesto si hay unidades habitacionales, y que sepan cuál es el riesgo de de esos asentamientos, y que cuenten con las medidas adecuadas y el sitio en donde deberían de conocer que estarían a salvo en caso de que se presentara un sismo. En este caso, uno de los alertamientos interesantes cuando ocurre un sismo importante es el mismo sismo. Si nosotros nos encontramos en la costa del Pacífico, en alguna de las playas, y sentimos un sismo fuertemente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a resguardo del sismo e inmediatamente buscar un lugar alto, porque lo más probable es que se pudiera generar un tsunami. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que hacer a la gente consciente de ello, y eso lo que nos permitiría es que la gente podría vivir en esos lugares conociendo qué hacer en caso de una situación con estas características. Gracias. Mirta Hernández, por favor, de Reforma. Gracias, buenas tardes. Nos pasaron esta proyección en la que se veía qué puntos eran los que estaban monitoreando. No sé si nos podrían decir en específico cuántos puntos en el Pacífico ahorita están siendo monitoreados del total que tiene esta red mareográfica, y también nos dijeron que se esperaba que se empezara a registrar este tsunami a las 11 de la mañana. Es la 1 de la tarde, es decir, ¿hasta cuándo? Después, por ejemplo, de que se alcancen las 16 horas, se tiene todavía como esta alerta, y cuándo podría decirse que ya no se podría presentar este tipo de fenómenos en la República Mexicana. Gracias. Si nos ayudas. Bueno, actualmente el servicio mareográfico cuenta con 7 estaciones en funcionamiento en las costas del Pacífico Mexicano, que son La Paz, Mazatlán, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Huatulco, Salina Cruz, Oaxaca, y Puerto Madero, Chiapas, que es, digamos que la que está más al sur. Y 7, actualmente tenemos 14 en funcionamiento, y este año se pretende instalar al menos unas 10 más. Gracias. Jesús Barba, de Televisa, por favor. Sí, faltó una parte. Faltó una parte. Sí, quizá yo pueda comentar brevemente. Habría que ver la información de los mareógrafos y ver cómo se ha comportado con respecto de los modelos la propia altura de las olas. Sin embargo, el estimado, sí indica que creo que después de las 4 de la tarde, todos los modelos muestran que, las olas de mayor amplitud al menos habrían pasado, ¿no? Creo que ese sería el límite, más o menos. Sí, bueno, nada más para complementar a su pregunta. El horario en el cual se está haciendo la predicción es que va a ir como barriendo la costa, ¿no? Entonces es a las 11 empieza a barrer las costas de Baja California, y es un barrido que va en continuo, pues es una onda la que se está moviendo hasta las 4 de la tarde, que sale de lo que serían los límites costeros de México. Ahora, la predicción del oleaje está hecha en función de la energía y el movimiento del mar, pero recuerden que qué tanto afecta un tsunami a las costas depende también de la morfología de las costas. Si son costas rocosas y con alta pendiente, el mar no va a avanzar tanto hacia el interior. Si en la parte hundida, la morfología que tiene la costa es muy abrupta,
Entonces, de alguna manera el oleaje ya no se levanta a tanta elevación. Si la costa es con muy poca pendiente, entonces hay posibilidades de que la ola se levante a una mayor altura y que entre más hacia el mar. Entonces, aunque la energía sea la misma, la costa va a reaccionar distinto dependiendo de la morfología de la costa. Entonces puede que haya ya habido oleaje, pero que no se haya notado simplemente por la morfología de la costa. Es un factor muy importante y por eso es que los estudios de tsunami no es nada más entender el modelado de cómo va a comportarse esa energía, sino tener, como dice el doctor Valdés, un claro conocimiento de la topografía y la distribución de la morfología de nuestras costas para predecir en función a esa morfología cómo puede comportarse un tsunami. Muchas gracias. La columna de agua provoca un desplazamiento horizontal